Esta es la dispersión del día 1 de noviembre de 2012. Hoy 1 y mañana 2 de noviembre son días de festejo en México. Es día, como muchos saben, dedicado a los muertos. La influencia anglosajona pues ha permeado y muchos, en vez de festejar el Día de Muertos, festejan el día de Halloween. Las personas más reticentes se oponen a esto porque pues son defensoras de las tradiciones, del folclore mexicano, en fin. Pero bueno, yo creo que es parte de la evolución de una cultura, porque al final de cuentas, bueno, ¿qué es cultura, no? Pues son todos esos elementos que conforman las actividades, el, el acontecer, el pensar de un pueblo, unido a sus tradiciones, a sus costumbres, etcétera. Entonces, no veo mal la mezcla. Tampoco veo mal que haya quien quiera conservar la tradición tal cual la festejaban sus ancestros. Pero bueno, creo que todo cambio implica evolución. En el lugar en que trabajo tuvieron a bien darnos los días libres completos. Y bueno, pues quiero aprovecharlos para hacer algunas cosas. Algunas cosas que tengo pendientes y que he estado postergando. A pesar de que las 2 semanas pasadas, bueno, pues yo disfruté de mis muy merecidas vacaciones. Quizás ejemplo de ello sean los podcasts que grabé en estas 2 semanas, porque pues me quise dar el tiempo para ello. Quiero comentar que esta semana que regresé, que me reincorporé a mis labores, se notó el cambio. Pude percibir en las caras de quienes aún no disfrutan de su periodo vacacional la tensión, la presión, el estrés, esa fatiga, ese fastidio que reflejan en sus caras y en sus actitudes. No sé en qué momento dejas de disfrutar tu trabajo y se vuelve tan tedioso que te pasas las horas en tu lugar de trabajo molesto, solo atento a las cosas negativas de los demás. En este regreso, bueno, pues a mí hasta me parecía muy gracioso comentarios que 2 semanas antes me hubieran fastidiado, me hubieran exaltado. Es una muestra de lo necesario que es detenerse y recapitular para poder seguir adelante. Solo animo a aquellos de mis compañeros a los que todavía les hace falta su periodo vacacional que aguanten y que el tiempo que tengan de descanso lo disfruten al máximo, como ellos quieran, que lo dediquen a lo que ellos necesitan y que se serenen, que cambien un poquito su punto de vista respecto al trabajo. También quiero comentar acerca de dos opiniones de dos podcasters que publican aquí en Spreaker. Más adelante lo voy a hacer, porque tiene mucho que ver con lo siguiente. Hay personas, las más ortodoxas, que me han estado comentando, me han estado haciendo algunas preguntas, como por ejemplo durante el podcast pasado, el episodio pasado, donde abordé el tema de la película El secreto de la calabaza mágica. Cuando hice el resumen de la ficha técnica, pues omití
omití datos como son el director de la película, los actores principales, etcétera. Y me han comentado que por qué le doy más importancia a, a los actores de doblaje que participaron en ella, por lo menos en su versión aquí en México, no sé en otros países de habla hispana si fue el mismo reparto o, o cada país puso sus actores de doblaje. Eh, Me preguntan que por qué hablar del equipo de doblaje en vez de los actores y directores del filme. Yo la verdad es que considero que cuando una película es doblada, gran parte de la fuerza del personaje es precisamente la voz que le da vida a la voz del actor de doblaje. Y datos como son el director o los actores principales los encuentras en otros podcasts que son especializados y que son muy profesionales y que la verdad lo hacen muy bien. De momento podría yo recomendarles a Cinemanet, que es un podcast mexicano. Esta peli ya la he visto, o 007 Podcast, que son dos podcasts españoles, que de verdad lo hacen muy, pero muy bien, ¿no? Por no dejar afuera a otro podcast mexicano, podría mencionar a Desde Abajo, ¿no? Que es un podcast que se caracteriza a lo mejor por los spoilers. Lo aclaran desde el principio del podcast y bueno, habemos personas que disfrutamos el relato de una película tal y como la vive el, el, la persona que lo está viendo. Yo me inclino más por, por dar la información del equipo de doblaje, de los actores de doblaje, porque pues es es un elemento que hasta ahora he visto muy abandonado en otros podcasts, ¿no? Se centran mucho en las fichas técnicas, en las cuestiones, digamos, oficiales, y la verdad es que los actores de doblaje, para mí, hacen un trabajo excepcional y realmente le dan vida a una película. Si no me creen, los invito a ver, no sé, Shrek en su versión original, Madagascar, y podrán constatar que no es el mismo sabor. Sé que una película se disfruta muy bien en su versión original, pero hablando de algunas de ellas, pues los personajes cobran vida a través de los actores de doblaje. Es por eso que he preferido hacerlo de esta manera. También me han dicho que por qué ya estoy empezando, retomando el podcasting y ni siquiera en las versiones largas de Cuates Podcast he dicho o he hablado de lo que es un podcast, que para muchos es una regla que se tiene que cumplir. En realidad estoy reservando ese episodio para un episodio largo de Cuates Podcast, donde voy a abordar el tema un poquito más a detalle. Considero que sí, efectivamente, sí es necesario, porque pues hay muchas personas que no tienen ni idea de lo que es un podcast y a los cuales pues de repente se enteran que tú estás haciendo este trabajo y pues no logran captar en qué consiste, ¿no? Hay personas también que pues seguramente estarán interesadas en crear un podcast, pero pues no encuentran los elementos, ¿no? En internet hay mucha información, hay lugares muy calificados para ello. Está Pyme Libre, por ejemplo, de Valente Espinosa. Está el mismo Podcastellano, un sitio español que conjunta un acervo muy importante respecto a lo que es el podcast. Pero bueno, si quieren escucharlo con mi voz y con mi particular forma de ver el podcasting, bueno, con gusto
lo prepararé, pero bueno, sí, aclaro que será mucho más adelante. También me han dicho que por qué no hago lo que otros hacen, que pues decir las vías de contacto, etcétera. Me parece ser que en el anterior sí di algunas vías de contacto, pero bueno, voy a reservarme de momento porque quiero, como ya había mencionado, estoy migrando la plataforma en la que corre mi blog, que actualmente es WordPress. La voy a migrar al sistema Joomla. Ya había yo adelantado que voy a comentar las diferencias y las ventajas y desventajas de uno y otro sistema. Y bueno, en ese episodio seguramente estaré tomando este tema. Me preguntan también que cuándo continuaré con el podcast de Cuates, con las emisiones largas. Pues yo creo que muy pronto. No quiero asegurar nada. En este momento estoy en charlas con Cerberus y con Bonanena. Estamos tratando de conciliar horarios para podernos reunir y bueno, hacer algo en el mismo tono de lo que es ese podcast. Ya hemos decidido sacar el primer episodio de Ecos, que se trata de el episodio de reconocimiento y agradecimiento a todos aquellos que en su momento tuvieron a bien externarnos sus opiniones y sus felicitaciones y sus ánimos, también sus comentarios y sus críticas. Porque lo consideramos que después de tanto tiempo de abandonado el podcast, creo que es justo, ¿no? Es justo empezar con un agradecimiento a todos aquellos que de alguna manera se mantuvieron pendientes y a los cuales, bueno, pues no les dimos seguimiento. También voy a aclarar que toda emisión que nosotros realizamos o que yo realice, estarán bajo licencias Creative Commons. La licencia es la atribución y el licenciamiento recíproco 3.0 México. Algunas serán licenciamiento recíproco, no comercial y la atribución. Digo, ya dependerá del contenido de cada podcast. En tanto no se mencione durante el episodio lo contrario, bueno, estas son las licencias sobre las cuales funcionarán estas emisiones. Y bueno, pues pasando al tema, a lo que ya había yo comentado respecto a algunas opiniones de dos podcasters que me han parecido muy, muy interesantes. Uno de ellos es el Geekologista y la otra, bueno, pues es una podcaster que es Anita Poppy. Quiero comentar lo siguiente. Geekologista, estoy muy de acuerdo contigo respecto a que de repente todos los podcasts que hablan de tecnología, que hablan de Apple, pareciera que están hechos con el mismo sello. Todos hablan de detalles técnicos, que si la resolución de pantalla, que si el tamaño del celular, que si el sistema operativo X, Y o Z, etcétera. Todos abordan el mismo tema y sí, efectivamente, cuando tú escuchas uno y vas a escuchar al otro, pues ya te sientes familiarizado, sientes que ya conoces el tema. Igual y hay detalles que se te escapan por el hecho de estar escuchando una y otra vez la misma noticia. Yo particularmente sigo 3 o 4 de ellos y sí, efectivamente he notado que la información se repite. Al igual que tú, yo preferiría mejor la experiencia personal, que es la que siento que nos enriquece y que es la que pues nos puede dejar de alguna manera algún otro valor agregado, ¿no? Las cuestiones técnicas de los dispositivos, pues ya de alguna manera ya los conoce uno, ya los
ya ha habido un previo muy,